Así que bueno, vamos a iniciar entonces para lo que estoy acá. Quiero decirles que a mí me tocó, gracias a Dios, el tema más emocionante de todo el seminario. Así de sencillo, ¿verdad? Yo no les traigo muchas gráficas bonitas, ni videos, ni todo eso, pero mire, cuando estaba viendo una cita, un versículo de Daniel, y me recuerdo siempre de un evangelista suramericano, ¿verdad? Que decía, bueno, y todavía lo dice, todavía está vivo: pequeña la palabra, poderosa la declaración, ¿verdad? Y así es Daniel, es una superesencia en un envase pequeño, amén. Aunque son ¿cuántos capítulos del libro de Daniel? Y empezamos, las semanas proféticas de Daniel. Bendito sea su nombre. Lo acaba de decir Ángel, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, el pueblo de Israel, tiene que ver con el reloj de Dios, tiene que ver con el calendario de Dios, y por eso es que lo estudiamos, por eso es que nos interesa. Estas profecías no son directamente para nosotros, ya lo vamos a explicar un poquito más a detalle, pero lo debemos de conocer, debemos de saberlo, y lo emocionante es que ese calendario de Dios, ese tiempo de Dios, está a la vuelta de la esquina, hermanos, y nosotros estamos vivos. Puede ser que mañana yo me muera, pero estoy muy cerquita. Amén. Entonces, eso es lo que hace emocionante esto. Imagínense Daniel recibiendo todo este cúmulo de información en visiones, sin él tener un iPad, sin tener una concordancia strong, sin tener recursos como videos, sin tener seminarios como esto, porque él estaba cautivo en Babilonia. Él estaba cautivo en Babilonia. Y ahí en la cautividad de Babilonia, en el peor lugar en el planeta Tierra para ejercer la fe, ahí estaba Daniel. Ahí estaba Daniel y ahí fue preservado. Amén. Así que esto es emocionante. Profecía dada a Daniel. El tema, el punto número 2 de su documento. Esta profecía le fue dada a Daniel por medio del ángel Gabriel en el tiempo del cautiverio en Babilonia. No, solo por la imaginación y al ver la historia y al poner todas las piezas bíblicas, uno puede entender un poquito de lo que fue la vida de Daniel. Daniel muy joven fue llevado al cautiverio, así que todos los jóvenes que están acá, Daniel es un mapa para sus vidas. No se dejen llevar por la moda, no se dejen llevar por el tiempo presente. Para eso fue escrita la Biblia, para eso nos fue dejada a nosotros, jóvenes. Daniel es un modelo de una vida agradable a Dios para cada uno de ustedes. Pero Daniel también envejeció, así que es un modelo para todos nosotros. Y en ese contexto, Daniel en el tiempo del cautiverio, año 530, 536 antes de Cristo, vamos a hacer un poquito calentando motores, hablar de las 3 deportaciones. Ahí aparecen en su pantalla: primera deportación, segunda deportación, tercera deportación. Aquí en Casa Josué ya se nos ha enseñado de por qué el pueblo de Israel fue deportado, ¿verdad? Fue un juicio de Dios. Dios les envió profetas, les envió varones y el pueblo de Dios no hizo caso. Esa es una figura para nosotros para que hagamos caso. Amén. Y el punto D, Daniel en ese cautiverio, llegó el momento en donde Daniel estaba estudiando el tiempo del cautiverio de Israel en Babilonia. ¿Y por qué estaba estudiando eso? Porque sabía que en las escrituras decía que Dios iba a liberar de ese cautiverio. Y eso había sido profetizado por el profeta Jeremías, ¿sí? Yo no quisiera un ministerio como el de Jeremías, ¿verdad? Su marcador fue 0. Así de sencillo, 0. Pero Daniel estaba buscando qué era la información que este profeta estaba registrando en las escrituras. Y esto estamos en Jeremías capítulo 25, versículos del 11 al 13, dice la Biblia. ¿Cómo? Perdón. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Y por qué subrayo el número 70? Porque esto tiene que ver con esa profecía de Daniel. Versículo 12, estamos ahorita leyendo el libro de Jeremías, no el libro de Daniel. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad.
ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Versículo 13, y traeré sobre aquella tierra, y ahí subrayé algo que es importante para nosotros el día de hoy, todas mis palabras que he hablado contra ella. Hermano, usted y yo tenemos todas sus palabras. ¿Y sabe qué? Todas sus palabras se cumplen. Es cuestión de tiempo. Amén. Y Daniel lo sabía, por eso estaba estudiando, por eso está escudriñando. Y esa tiene que ser una de las razones de por qué usted está aquí. Porque todas sus palabras se cumplen. Por eso las debemos de estudiar, por eso las debemos de comprender. Amén. Con todo lo que está escrito en este libro. ¿En qué libro, hermano? Hermano, el libro que Daniel tenía, tal vez con otra envoltura, es el mismo que usted tiene, exactamente el mismo, quitándole el Nuevo Testamento, obviamente, etcétera, etcétera. Pero la revelación de Dios para su vida y para mi vida era la revelación de Dios para la vida de Daniel. Fue la revelación para la vida del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel la despreció. ¿Sí? Ayer cerramos la noche con un mensaje de Dios, ¿verdad? No debemos de despreciar sus palabras, porque sus palabras son valiosas. Sus palabras son oro, oro refinado, amén. Y todas estas palabras, todo esto que está escrito en el libro, fue profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Como que un profeta está leyendo a otro profeta, ¿sí? Y ahora nosotros estamos leyendo a ese profeta, el profeta Daniel. Ese era el contexto de dónde estaba Daniel. Ya no era un joven. Pero lo que quiero remarcar es la actitud de Daniel, porque nos tenemos que llevar eso para nuestro tiempo, para nuestra vida, para el hoy, para mañana, para pasado mañana. ¿Y cuál era esa actitud de Daniel? En forma resumida, él estaba en oración y en ruego, en ayuno, en cilicio y en cenizas. Él estaba haciendo confesión de pecados. Amén. Son prácticas espirituales que de pronto ya perdieron, ya no están de moda, ¿sí? Estas prácticas espirituales están en toda la Biblia, en toda la Escritura, siguen vigentes, están de moda, amén. Y Daniel es una figura para nuestras vidas. Debemos de orar, pero no solo orar por los alimentos, no solo la oración de los domingos. Es una oración, es un ruego, es un anhelo de buscar a Dios. El ayuno es una práctica espiritual. El cilicio y cenizas, humillación y confesión de pecados. Cerramos la prédica anterior con confesarle al Señor nuestra necesidad. Hay iniquidad en nuestro corazón. Daniel lo sabía, lo comprendía, lo entendía. Y por eso es que la oración de Daniel es uno de los patrones para el creyente. Y nos vamos directamente a Daniel capítulo 9, donde está como el epicentro, versículos del 20 al 21. Y por favor yo les pediría que ya vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 9 de Daniel. Sigo en el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Mire, Daniel no estaba pidiendo por sus negocios, Daniel no estaba pidiendo por prosperidad, Daniel no estaba pidiendo por su matrimonio, Daniel no estaba pidiendo por su familia. Daniel estaba enfocado en el monte santo de su Dios. Hermano, ese tiene que ser nuestro enfoque, el monte santo de nuestro Dios. En la prédica de Tito nos dieron un mapa, ¿se recuerda? Egipto, salir de Egipto, el desierto, el cruce del Jordán, del Mar Rojo, el desierto, el cruce del Jordán, la conquista de Israel, de Canaán, perdón. Y la meta final, la meta, el supremo llamamiento, es el monte santo de nuestro Dios. Amén. Ese monte santo está en el cielo, pero también está en la tierra de mi corazón y de tu corazón. Y tu corazón tiene que ser conquistado en esa operación limpieza para que tú y yo, dentro de nuestro corazón, conquistemos ese monte santo de Dios. Amén. Esto no es de venir a predicar ni un seminario, es más alto todavía, pero todo esto nos sirve. Amén. Así que hay que afinar la puntería al monte santo de nuestro Dios. Y esa puntería tenía Daniel. Amén. Seguimos adelante. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿qué visión del principio? Pues ya nos han hablado de las visiones de Daniel. Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
Y nos vamos directamente al punto 4 en su material, la profecía. ¿Cuál es esa profecía de Daniel? Y este es como el epicentro de los tiempos finales. Eso está en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Y por favor vamos a usar esa escritura, vamos a subrayar, vamos a colorear. Así que por favor ponga atención. Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas. Eso es lo primero que inicia ese versículo. Hay un tiempo que está determinado. ¿Determinado por quién? Por Dios. Ese dato es muy importante. ¿Sobre quién están determinadas ese tiempo de 70 semanas? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Eso es sobre Guatemala? No, hermano, Daniel no era guatemalteco. El pueblo de Daniel era el pueblo de Israel. ¿Y cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Punto. Toda esa fanfarronería de que Guatemala y que no sé qué, hermano, eso no es el monte santo de Dios. Sí, así de sencillo. Amén. Creo que está claro. ¿Y para qué es ese tiempo que está determinado y sobre el pueblo y sobre la ciudad? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En este versículo 24 está la esencia de la profecía de las 70 semanas de Daniel, del inicio al fin. Solo en ese versículo 24, circula el versículo 24. Ahora, gracias a Dios, la Biblia nos da un par de versículos más para desarrollar esa bomba que viene del cielo, en este caso para Daniel, y que todos nosotros la debemos de entender. La pregunta tal vez sería, pero si no es para nosotros, yo no soy israelita, yo no tengo nada que ver, o sea, ¿por qué? Ya lo vamos a ver. Vamos al siguiente versículo, y el siguiente versículo, el versículo 25, inicia: sabe pues y entiende. Hermanos, ustedes el día de hoy están sabiendo, o tal vez ya alguien ya sabía de esto, pero necesitamos entender. Se nos ha dicho que con entender ya tenemos casi el 70 o no sé qué porcentaje de la batalla ganada. Amén. Esto no es solo un conocimiento que entra y sale de nuestros oídos. Debemos de saberlo y debemos de entenderlo. Amén. ¿Y qué es lo que debemos de saber y entender? Aquí ya desglosa un poquito ese versículo 24 de las 70 semanas. Que desde la salida de la orden, y lo subrayé, ¿por qué? Porque ahí se inicia este tiempo. ¿De qué orden? De la orden para restaurar y edificar Guatemala. No, Jerusalén. El epicentro es Jerusalén. Lo puse ahí con un colorcito, ya va viendo el patrón de los colores. Hasta, subrayé hasta, el Mesías príncipe. ¿Sí? Entonces aquí hay un tiempo, hay un inicio. ¿Desde dónde? Desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe. ¿Sabemos quién es el Mesías príncipe? Su nombre es Jesucristo. Amén. Habrá 7 semanas. Aquí hay un tiempo, 7 semanas. Pero no solo aquí se queda. Y 72 semanas. Son 2 tiempos unidos, pero al mismo tiempo son separados. Por eso los cambié de color. 7 semanas y 62 semanas. Y ese es el tiempo que está desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Amén. ¿Lo ven? Por favor, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta aquí me voy a poner, ya me regañaron, hasta el Mesías príncipe. Amén. Y en ese periodo de tiempo hay 7 semanas y 62 semanas. Y de ahí cuenta cómo va a ser de donde empieza el versículo. Esa restauración y edificación de Jerusalén dice que va a ser la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y eso lo podemos ver específicamente en el libro de Nehemías. Usted ahí puede ver la oposición que tuvo Nehemías, Esdras y todos los varones de Dios. La oposición inclusive de los sacerdotes que debían de estar santificados para el Señor. Seguimos adelante, versículo 26, y nos sigue explicando la palabra. Y después de las 62 semanas, dejamos ese periodo
de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Sabemos que el Mesías murió, él se entregó y él se ofreció. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y subrayo ahí, destruirá la ciudad y el santuario. Este episodio no le puse color, pero lo debemos de mencionar. Esto ocurre después de la muerte de Jesucristo. Alguien poderoso, ya vamos a decir su nombre, destruye la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén y el santuario. Amén. Esto ocurrió históricamente, ya lo vamos a tocar. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Seguimos adelante. Versículos, continúa. Y por otra semana, y ahí subrayo de otro color porque es otro periodo de tiempo, es otra semana, no son ni el primer periodo de 7 semanas, ni el segundo periodo de 62 semanas, sino que es otra semana, es un tercer periodo. ¿Qué ocurre en ese tercer periodo que es otra semana? Confirmará el pacto con muchos, y subrayo la palabra pacto. Todas esas palabritas nos dan información que son importantes para nosotros. Y a la mitad de la semana, lo puse con el mismo color porque está hablando del mismo periodo de tiempo ese de la otra semana, pero está diciendo que ese otro periodo de la otra semana tiene una mitad. Si la Biblia lo dice es porque es muy importante para nosotros saberlo y entenderlo. ¿Y qué sucede a la mitad de la semana? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es importante. Se cesa el sacrificio y la ofrenda, ya vamos a explicar también por qué. Y después de la muchedumbre de las abominaciones, en plural, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado. ¿Determinado por quién? Determinado por Dios. Y todas sus palabras que están escritas en este libro se cumplen sí y sí, amén y amén, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto que está determinado se derramará sobre el desolador. Vamos entendiendo, hermanos, este es el epicentro de la profecía de Daniel, ¿sí? Son 24, 25, 26, 4 versículos. Y aquí está la bomba atómica que nos tira, inclusive hasta el Apocalipsis, amén. Ahora, hay aclaraciones que son pertinentes hacerlas. ¿Cuáles son esas aclaraciones? Todo esto lo tienen ustedes en su material. En el lenguaje de la cultura judía, del pueblo judío, el número 7 es muy importante, es un número espiritual, amén, pero culturalmente también es muy importante. Y la traducción en el hebreo es Shavua, aquí está con B pequeña, también lo van a encontrar con B alta, pero es la misma palabra, Shavua. Ahí puse el número de Strong para que no haya ningún problema. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Grupos de 7. ¿Qué son grupos de 7? 7 días, 7 meses, 7 años, y específicamente está centrado en tiempo. Es una medida de tiempo de grupos de 7. Por ejemplo, en el lenguaje bíblico, una semana, que son 7 días, puede significar 7 años en cualquier momento. Entonces, entrando en esos grupos de 7, en toda la Biblia, desde el Génesis, podemos ver ejemplos de eso. Por ejemplo, en Éxodo están las leyes sobre los siervos. Al séptimo año se debía de dejar libertad a los siervos o esclavos. El año sabático, el séptimo año tendría que haber descanso para la tierra. Los días de la creación es otro grupo de 7, es un Shavua. El día de reposo, el séptimo día de la semana, grupo de 7. El jubileo es otro grupo de 7. Y el gran jubileo es un gran grupo de grupos de 7. Amén. El ejemplo básico o donde se puede entender esto, porque en un texto se mira este uso de grupos de 7, es el ejemplo con Jacob y Labán. Génesis capítulo 29, del 18 al 27. Habla de Raquel y cómo se cumplen en días ese número de 7, pero al final son años lo que está hablando la cita. Y nos vamos a ir directo a la cita, versículo 26 del capítulo 29 de Génesis. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Se recuerda esa jugada que le hizo Labán a Jacob con las esposas.
Qué gran clavo. Versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Ahí está el vivo y claro ejemplo del concepto de Shavua. Cumple la semana, pero esa semana no son 7 días, son 7 años. Versículo 28, e hizo Jacob así y cumplió la semana, cumplió el Shavua de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, mujer. Amén. Entendemos el concepto del Shavua o grupos de 7. ¿Por qué? Porque esto se utiliza en esta profecía. Otras cosas que debemos de aclarar es que el tiempo profético, entonces, de esas 70 semanas, como son grupos de 7 o Shavua, lo podemos equivaler a 490 años, y ahí está la operación matemática. Ahora, la duración del año judío, y esto es importante saberlo, el calendario judío está basado en el ciclo lunar, mientras que el calendario occidental está basado en el ciclo solar. Así que en el año judío, el año es de 360 días. En Occidente, para nosotros, su calendario y mi calendario es de 365 días. Para ser exacto, 365.24, casi 0.25 días. Que eso va sumando en el tiempo, amén. Así que cuando uno quiere hacer la matemática, no vamos a hacer ninguna matemática. Cuando uno quiere hacer la matemática, tiene que haber esa conversión entre el calendario judío, que era lunar, y el calendario occidental, que es solar, amén. Listo. Vamos entonces, entrémonos a la profecía directamente, que es para Israel y para Jerusalén, pero debemos de saberla y debemos de entenderla. Primero, se determina un tiempo. Segundo, se dice sobre quién se establece ese tiempo. ¿Se recuerda sobre quién se establece ese tiempo? Sobre tu pueblo, le dijeron a Daniel, y sobre tu santa ciudad, Israel y Jerusalén, amén. Pero no solo se establece el tiempo y sobre quién es, sino que se establece qué sucederá. Esto también, si Dios lo permite, lo vamos a explicar. Al finalizar este tiempo, lo que va a suceder es que se va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer la justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía, y se va a ungir al Santo de los Santos. Mire, es tremendo todo lo que va a suceder cuando terminen estas 70 semanas, que le llamamos 70 semanas de Daniel. Imagínense que Dios le diga, mira, en 7 minutos voy a terminar con la prevaricación que hay en tu vida. En 7 minutos voy a ponerle fin al pecado que hay en tu vida. En 7 minutos voy a expiar tu iniquidad. En 7 minutos la justicia en tu vida va a ser perdurable. En 7 minutos voy a sellar el libro de tu vida y ya todo va a estar escrito. ¿Y sabes qué? Vas a estar junto a mí, ungiéndome en alabanza y en adoración por toda la eternidad. Imagínese, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Hermano, mire, esto es emocionante, de veras es emocionante. Por eso debemos de saberlo y entenderlo. De revirón, toda esta profecía tiene que ver con nosotros, amén. Mire, esto es tremendo. Ahora, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz por usted y por mí. Ya lo hizo, ya está expiada. Ya el pago ya fue hecho, ya la deuda está cancelada. Mire, lo exoneraron, lo declararon inocente, hermano, y a mí también. ¿Y sabe qué? Vamos a ir a ungir al Santo de los Santos. Bendito sea su nombre. Mire, tremendo. Ahora, entre esas dos declaraciones, entre lo consumado de Jesucristo y estar por toda la eternidad ungiéndolo, ¿sabe cuál es el problema? Soy yo. Soy yo. Yo soy el problema, porque no tengo mi mirada puesta en el monte santo de mi Dios. Y estoy ahí cambiando de canal a cada rato. Amén. Hermano, debemos de poner nuestra mirada en el monte santo de Dios. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Seguimos adelante. Entonces vamos a desglosar esos 3 periodos de tiempo y vamos a iniciar con las primeras 7 semanas. Eso está en el primer periodo de tiempo. ¿Qué ocurre en las primeras 7 semanas? Me imagino que usted ya lo subrayó en su Biblia, en el capítulo 9. ¿Qué ocurre en esas primeras 7 semanas? Que son 49 años.
por el concepto de Shavua dado anteriormente. Daniel 9:25 lo dice. Aquí puse en colorcitos, esto ya lo leímos, pero puse en colorcitos la división para que se entienda. Desde restaurar y edificar Jerusalén 7 semanas, y de ahí el Mesías, hasta el Mesías príncipe, 62 semanas. Amén. Dos periodos de tiempo en un gran periodo, ¿verdad? ¿Qué ocurre en esas primeras 7 semanas? El segundo templo judío fue reconstruido, pero no solo el templo. Lo que nos interesa con esta profecía es los muros de la ciudad que rodeaban el templo y la misma ciudad. Eso lo miramos específicamente en el libro de Nehemías. Nehemías fue levantado por Dios para reconstruir la ciudad con sus muros y sus puertas. Eso está en el periodo de las 7 semanas. ¿Se acuerda que esta profecía inicia con la salida de la orden? ¿Qué salida de qué orden? Pues es el decreto de Artajerjes dado a Nehemías. Y por favor, esto lo tiene que tener bien claro, porque en la Biblia hay muchos decretos. Decretos dados en el cielo, decretos dados en la tierra, todos inspirados por Dios. Está el decreto de Ciro, por ejemplo, y muchos se confunden con ese decreto. Está el decreto de Darío. Es más, Artajerjes no solo un decreto dio, pero el que nos interesa es el decreto dado por Artajerjes a Nehemías, que específicamente era la orden para salir a reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén. Amén. Ese pasaje lo pueden ustedes verificar en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Ahí está ese decreto. Inclusive Nehemías le pide cartas y esas cartas le fueron dadas a Nehemías para respaldar ese peregrinaje. La fecha posible o lo estimado por los historiadores, año 444 antes de nuestro Señor Jesucristo. Eso ocurrió en las primeras 7 semanas. Reconstrucción de la ciudad y de los muros. Ahora nos vamos a las segundas 62 semanas, otro periodo de tiempo. Esos son 434 años, 62 por 7, el concepto de Shavua. Y eso lo explica Daniel capítulo 9, versículo 26. Y vámonos ahí con los colores. Y después de las 62 semanas, ojo, no estamos hablando de lo que sucedió en las 62 semanas, sino después de las 62 semanas. Pero ¿y entonces qué sucedió en las 62 semanas? Es un periodo de silencio. Si usted se recuerda, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de silencio. ¿Se recuerda usted? ¿Y se recuerda de cuánto era ese periodo de tiempo de silencio? 400 años. Eso tiene que ver con estos 434 años. Amén. ¿Y por qué los 34 años de la colita? Acuérdese de dónde y hasta dónde termina, ¿verdad? Termina con el Mesías príncipe, Jesucristo. Amén. Y habla de un pueblo, ahí está subrayado en amarillo, letras rojas. Ese pueblo de ese príncipe que había de venir era el pueblo romano. Estamos situados en el tiempo del Mesías príncipe. Eso ocurre después de las 62 semanas. ¿Y qué ocurrió? Fue la destrucción de la ciudad y del santuario. Lo que reconstruyeron 434 antes iniciaron, más adelante, porque hay que sumarle otro poquito de tiempo, el general Tito en aquel entonces, nos estamos siguiendo al año 70 después de Jesucristo, fue el que comandó la destrucción y la asolación de Jerusalén y del templo. Amén. Este general Tito posteriormente en la historia fue emperador romano. Amén. Seguimos adelante. Entonces, después de ese periodo de tiempo de las 62 semanas, o lo que está involucrado con esas 62 semanas, es que se quitará la vida al Mesías. Por favor, no confunda que esto sucede dentro de las 62. No, dentro de las 62 hay un periodo de silencio, pero inmediatamente después de las 62 ocurre todo esto que estamos explicando ahorita. Amén. Pero es importante tener marcado el periodo de 62 semanas que continúan a las primeras 7 semanas. Amén. Bendito sea su nombre.
la posible fecha, aunque ya lo sabemos, entre abril y mayo del año 33 después de Cristo. En esto hay una serie de temas de si son -2, -3 años, ¿verdad? Yo creo que todo lo sabemos por errores del calendario occidental. Lo que sí sabemos es que justo esto casa con el día 10 de Nisan. ¿Por qué lo sabemos? Por la fiesta de la Pascua, ¿se recuerda? El día 10 de Nisan era presentado el cordero que iba a ser sacrificado, y el día 14 de Nisan ocurría el sacrificio de ese cordero por el cual se hacía la expiación por el pueblo. ¿Se recuerda? Ese era el cordero pascual, nuestro cordero pascual. Jesucristo es su nombre, amén. Éxodo 12:3, ahí está la referencia. ¿Y qué ocurrió también después de esas 62 semanas? La destrucción del templo por el general Tito, posteriormente emperador. Y ahora nos vamos específicamente a la semana 70. Voy algo corriendo porque yo sé que todos ustedes ya han leído esto. Lo que interesa es como desglosar la palabra, fraccionar el pan, amén, y saber que la debemos de saber y entender, y saber de que aunque no es directamente para nosotros, de refilón nos pone a meditar y a tener la misma actitud que tenía el siervo Daniel, amén. Bendito sea su nombre. Vámonos entonces directamente a la semana 70. Y cuando hablo semana 70, la estoy hablando en singular. El título era las 70 semanas en plural, porque son 70. Pero ahorita estoy hablando de la una semana, que es la semana 70. Amén. Son 7 años por el concepto de Shavua. Daniel 9:27 nos habla de eso. Y dice, y por otra semana, y ahí están los 7 años. Y se recuerda de que la Biblia nos dice que a la mitad de esa semana, la mitad de una semana de 7 años son 3 años y medio, ¿sí? Parte del concepto que alguno de ustedes lo ha de haber notado es que cuando nos vamos a Daniel y nos vamos a Apocalipsis, como con ese concepto de Shavua, de grupos de 7, también se pone tiempos, y la Biblia habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Se recuerda usted? Ahí está hablando específicamente de esta semana 70. ¿Y qué es lo que ocurre en esta semana 70? Pues es el periodo profético de 7 años. Algunos creen que, pero no toda la iglesia, que es parte del mismo momento del arrebatamiento, y así contar los 7 años de la última semana, la cual puede describirse por medio del libro de Apocalipsis, de los capítulos 6 al capítulo 19. Es importante acotar esto, ya se ha acotado aquí en Casa Josué, en el primer seminario de Atalaya. Hay 3 posturas para el tema del arrebatamiento: el pre, el de en medio y al final, el post. ¿Se recuerda? Entonces, algunos marcan, no toda la iglesia, con el arrebatamiento, el comienzo de esta semana 70. ¿Quién tiene la razón? Solo Dios lo sabe. Pero como nosotros estamos apuntando no a la semana 70, sino estamos apuntando al monte santo de Dios, debemos de enfocarnos en el monte santo de Dios, y por eso llevar una vida de arrepentimiento y santidad. No importa si es aquí, no importa si es aquí, no importa si es allá, voy a decir una herejía, o si ya pasó, mi puntería siempre tiene que estar allá para no desviarme. Amén, amén. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Sigamos pues. Todo lo que ocurre en esta semana 70 lo miramos específicamente en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Capítulos del 6 al 9. Por eso es importante leer el capítulo de Apocalipsis y empalmarlo en el estudio junto con el libro de Daniel, ¿verdad? Y las otras piezas del rompecabezas que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Seguimos adelante. En esta semana de 70 va a ocurrir algo importante al inicio. ¿Y qué es lo que ocurre? Va a haber un pacto de paz y de seguridad. Y ese pacto, en teoría, debe de durar esos 7 años o esa última semana, la semana 70. Y ese pacto va a ser específicamente de Israel con otras entidades. ¿Y quiénes podrían ser esas entidades o esos protagonistas? Por ejemplo, la ONU. Por ejemplo, la Unión de los Países Europeos. Los países árabes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mire,
casi que todos los presidentes de Estados Unidos modernos han tenido la encomienda de ser mediadores para firmar el pacto de paz entre los países árabes, hablando de Palestina específicamente, e Israel. Mire, ninguno ha podido, y todos se han hecho ¿verdad? Este último, pues como que fue el más agresivo de todos. ¿Eso qué nos dice? Que ya está a la vuelta de la esquina, hermanos. Ya está a la vuelta de la esquina ese pacto. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Obama se hizo el loco, pero Trump, se fue con todo. Se fue con todo, y él con todo nos llevó a todos nosotros. Amén. Mire, suena de risa, pero de veras, son los signos de los tiempos. Mire, no sabemos la fecha, pero debemos de saber y entender las sazones, las estaciones, el clima espiritual. Amén. Seguimos adelante. Eso, referencias, Daniel capítulo 2, ahí puede ver usted todas esas referencias de lo que estamos hablando. Y la Biblia dice que a la mitad de esa semana 70, en donde va a haber un pacto de paz y seguridad, se va a romper ese pacto. Eso lo dice o lo explica no detalladamente, pero hay mucho más explicación en el capítulo 11 de Daniel. No nos vamos a meter a eso. Pero mire, yo pensaba, imagínense que se levantara un presidente que a de veras viniera a poner paz y seguridad. Mire, yo voto por él. Aquí en Guatemala yo voto por él, y estoy seguro que usted también. Eso va a ocurrir. El mundo va a votar por este hombre. Amén. Ya vamos a hablar un poquito de él. Listo. Y dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 43, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo: y si viniere otro en su propio nombre, a él recibiréis. Jesucristo lo que está diciendo es: a mí no me recibieron y vine en el nombre del Padre, pero va a venir otro que va a venir en su propio nombre, y a ese sí van a recibir. Le estaba hablando al pueblo de Israel. Ese hombre que el pueblo de Israel va a recibir va a ser el anticristo. Amén. Y eso ocurre en la semana 70 de Daniel. Amén. Por eso es importante. Entonces, iniciamos con un pacto de paz. A la mitad o a los 3 años y medio se rompe ese pacto, y viene este hombre con su propio nombre, ¿verdad? Es el anticristo. ¿Qué más ocurre en la semana 70 de Daniel? Ocurre la abominación desoladora. Y aquí está en singular, pero también en Daniel capítulo 9 nos habla en plural. Van a haber varias abominaciones. Dice, y la multitud de las abominaciones. O sea, no es solo una. Es una multitud de abominaciones que van a suceder en ese periodo después del rompimiento del pacto. Ya vamos a platicar un poquito de esto si el Señor nos ayuda con el tiempo. Por ejemplo, esa abominación desoladora o esa multitud de abominaciones la podríamos resumir para nosotros en que se va a construir el templo y se van a iniciar nuevamente los sacrificios de animales y todo el ritual el levítico del sacerdocio arónico. Eso va a iniciar. ¿Y sabe qué? Para nosotros los creyentes eso debe de ser una abominación. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que como no sabemos y no entendemos, nos dejamos ir por la finta. Y por eso todos esos movimientos mesiánicos, que por eso son una abominación, y toda la gente va yendo atrás porque se creen espirituales. Mire, yo platicaba con un poquito más joven que yo, como unos 40 años, y él asiste a una iglesia, no le voy a decir por dónde, en donde una mujer es la líder y tiene su nombre judío, y mire, llega mucha gente ahí. Y mira vos, ¿y ahí qué onda? Va yo tratando de sacar información, ¿verdad? Mire, una abominación hoy en día aquí en Guatemala. ¿Y sabe qué es lo peor? Tengo gente conocida que asiste ahí. Amén. Tenga cuidado con eso. A veces en los chats por el WhatsApp, sí, que la embajada de Israel se mueve, y sí, que Israel, oremos por él. Y hay un fervor por Israel que sentimos que nos vuelve más espirituales. Y sí, apoyemos. Y mire, ellos van a hacer una abominación espiritual. Amén. Así que antes de volver a reenviar un WhatsApp o en su página de Facebook,
piense, sepa y entienda estas profecías, amén. Con esto no estoy diciendo debemos de orar por la nación de Israel, amén. Estoy deteniéndome en esto porque mire, todo esto se pasa de largo, amén. El anticristo va a traicionar al pueblo de Israel, con el cual él va a hacer un pacto de paz y se va a iniciar una persecución sobre el pueblo de Dios. Amén. Eso va a ocurrir. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4 como referencia. Se va a profanar el templo de Jerusalén, ese tercer templo que va a ser levantado y donde van a ocurrir esas abominaciones para nosotros los creyentes por el sacrificio único y eterno de Jesucristo. Ese templo va a ser profanado humanamente hablando. Y ahí están las referencias, Mateo 24, que es un pasaje escatológico, y 2 de Tesalonicenses 2. Y esto es algo importante que va a ocurrir en la semana 70. Habrá una gran tribulación. Mire, en este momento estamos pasando tribulaciones, pero en la semana 70 es una tribulación como la tierra no conoce, porque viene tribulación sobre este pueblo, sobre esta ciudad y sobre el mundo entero. Viene tribulación como nunca. Amén. Por eso a este periodo se le conoce como la gran tribulación, y esto ocurre dentro de esa una semana 70 de 7 años. Amén. Específicamente después del rompimiento del pacto o al inicio de la mitad de esa semana. ¿Sí? En el medio de esa semana 70 para la finalización. Aquí hay un diagrama, usted lo tiene en su documento. Básicamente están los 3 períodos. ¿Y por qué hablo de 3 períodos? Porque hay un intervalo de tiempo después de las 62 semanas, que es cuando se le da la muerte al Mesías príncipe, y cuando el pueblo del príncipe que había de venir destruye el templo y la ciudad. Todo eso ocurre en este intervalo de tiempo. Estamos hablando del 33 después de Cristo, por poner una referencia, al año 70 con el general Tito, y posteriormente pues toda la historia que conocemos hasta el día de hoy, que es el tiempo de la iglesia. Esta es la época de la iglesia, amén, la época neotestamentaria hasta el día de hoy. Antes de esto ocurre ese periodo dividido en las primeras 7 semanas y las segundas 62 semanas. Estas segundas 62 semanas, recuérdese, es un periodo de silencio. Y después viene la semana 70. Es una sola semana, son 7 años y está partida a la mitad. Amén. Y ahí ocurre todo esto que hablamos. Inicia con el pacto, se rompe el pacto a la mitad, hay abominaciones en plural, hay una abominación desoladora, hay profanación de templo, etcétera. El anticristo saca toda su maldad. Seguimos adelante. El punto 7, el final de la profecía. Esta profecía tiene un final. Y el final nos lo explica Daniel capítulo 9, versículo 24. Ahí inicia el principio y el final. Y dijimos los puntos que tienen que ver con esto, ¿verdad? Y el final de esta profecía es, el primer punto es, para terminar, la prevaricación. Todo este texto lo tienen en su material, no me voy a detener mucho. Ahí está el concepto de lo que es prevaricación, palabritas como ofensa, delito, violación. Por favor, no caiga en el error de que, ay, sí, ese pueblo de Israel que está ahí lejitos, ¿verdad? No, esto está dentro de su corazón y dentro de mi corazón, ahí está eso. Amén. Isaías 59:2 como referencia. Y en la explicación dice, al final de este periodo los israelitas habrían decidido finalmente cuál sería su actitud hacia la dirección y decisión divina. La decisión final. Sabemos cuál ha sido la decisión desde el Antiguo Testamento. Dios no podía extender para siempre su gracia a un pueblo determinado a rechazar sus amonestaciones. Piense un poquito en esta breve explicación que está acá. Como todo tiempo,
Hay un inicio en esta tierra, hay un inicio y hay un final, ¿sí? Y parte de lo que marca esta profecía es que el pueblo de Israel va a tener que tomar su decisión final, después de tantos y tantos y tantos errores. Amén. Bendito sea su nombre. Seguimos adelante. No solo va a terminar la prevaricación al final de esta semana 70, el Señor va a poner fin al pecado. ¿Qué es pecado? Ahí hay referencias de lo que es pecado, pero básicamente es apartarse de lo recto y lo justo. Ojo, lo recto delante de Dios y lo justo delante de Dios, ¿verdad? Porque, Edgar, ¿cómo estuvo la prédica? Ah, pues bien bonita vos, ¿verdad? No es lo que yo crea que está bonita, ni lo que ustedes crean que está bonita, es lo justo y lo recto delante de Dios. Y así debemos de juzgar todas las cosas espirituales. Por eso es importante saber y entender. ¿Cómo estuvo la alabanza? ¿Cómo lloré? Lo justo y lo recto delante de Dios. Y todo lo que se desvía de eso es pecado. Uno de los conceptos de pecado es errar en el blanco. Amén. Y acuérdese cuál es su blanco. ¿Se recuerda cuál es su blanco? El monte santo de Dios. Todo lo que se aparte de ese blanco es pecado. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Todo lo que en su vida y en mi vida se aparte de ese blanco es pecado. Puchica, cambia el concepto de pecado, ¿verdad? Seguimos adelante. Con Cristo como el portador del pecado, no habría necesidad de ofrendas por el pecado en servicios de templos. El tipo se encontraría con el antitipo. Mira que hay un cortocircuito en la palabra de Dios. El pueblo de Israel va a confrontar el tipo contra el antitipo. El sacrificio único, suficiente y eterno del Cordero Santo Jesucristo, que agradó al Padre, contra los sacrificios imperfectos de hombres terrenales que en vez de estar poniendo su mirada en el blanco, van a ofrecer sacrificios en el templo de Dios, creyendo que así están agradando a Dios. Esto es tremendo, hermano, es serio eso. Así que cada vez que piense en Israel, ore por ellos, porque están fuera del pacto, amén. Bendito sea su nombre. Va a expiar la iniquidad, eso va a ocurrir al final. Se refiere igual a lo injusto. Esa iniquidad está dentro de tu corazón y de mi corazón, vuelvo a repetir. Aunque Cristo hace 2000 años hizo la expiación por todos, ahí está la referencia, para su pueblo, se hará efectiva cuando vean a aquel, a Jesucristo, al que traspasaron y se conviertan a él. Esto lo profetiza el profeta Zacarías. Va a haber un momento en que Jesucristo se va a mostrar a su pueblo Israel, y ellos van a ver al que traspasaron, y van a ver las heridas de sus manos, y van a ver las heridas de sus pies, y va a haber un llanto en su corazón de aquellos que crean, y se van a convertir. Todos. Ya no lo dijeron. Todos son la novia. Todos somos llamados a la novia, pero no todos van a ser novia, no todos van a ser raptados. No todos los que están en un edificio que se llama iglesia son iglesia. No todo Israel va a ser salvo. Solo aquellos que reconozcan, acepten y doblen sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendito sea su nombre por siempre. En la cruz Jesús hizo expiación por el pecado. Él mismo declaró: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesucristo va a traer a su propio pueblo al final de estas semanas 70. No todos lo van a reconocer, pero sí va a haber pueblo de Israel que se le van a hacer quitadas el velo, las vendas. ¿Qué más va a ocurrir al final de esta semana 70? Viene la justicia perdurable. ¿Qué es eso de la justicia perdurable? El Mesías instaurará su gobierno. Literalmente hablando, eso es lo que en la Biblia se conoce como el milenio. Amén. Ahí están las referencias bíblicas también. Eso viene después de la semana 70 de Daniel. Jesús murió en la cruz no solo para perdonar el pecado, sino también para ser capaz de imputar e impartir su justicia a todos los que acepten su ofrecimiento. ¿Quiere que le diga algo? La justicia de Dios en su Hijo Jesucristo
ya fue dada para usted, ya está a su favor. Por eso es que usted es justificado. Usted no es justo, justo solo ha habido uno, santo solo ha habido uno, pero nosotros recibimos en ese intercambio divino su justicia. Hermano, esto es tremendo, 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 tremendo. Mire, el pensar que para mí va a haber el final de mi semana 70, en donde ya voy a estar abrazando al justo. Hermano, qué bendición, ¿o no? Imagínense qué tremendo, emocionante, ¿o no? Y eso, y cada vez está más cerca, hermano. Amén. La justicia perdurable. Esa justicia es sobrenatural. Sigo adelante. Esto es tremendo también, a mí me emociona mucho. Al final de la semana 70 se sellan la visión y la profecía. Nosotros actualmente, dice la Biblia que vamos no por vista, sino ¿por qué? Por fe. Mire, al final de este tiempo se cierra la profecía y la visión. Hoy caminamos por fe en todo esto que está escrito. Eso se va a sellar, se va a terminar. Estoy seguro que la historia no termina ahí. La historia continúa, pero de la que sabemos se sella la profecía y la visión, específicamente la de Daniel. Amén, esto es tremendo. Todas las profecías habrán sido cumplidas. Hermano, esto es tremendo, de veras, perdón que lo repita esta expresión, es emocionante. Todo esto va a ser cumplido. Tremendo, de veras tremendo. Vamos a habitar en el monte Sión. Eso es profecía. Caminamos por fe, no por vista, por fe. Y va a llegar el día en que eso va a ser sellado y cumplido en nuestras vidas. Bendito sea su nombre, las bodas del Cordero. Hermano, y a donde nos van a llevar a la luna de miel, al monte Sión. Compre su boleto. Compre su boleto. Ya sabemos dónde termina la cosa. Amén. Y pagado en la cruz del Calvario, desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Y mire, esto es tremendo, perdón que lo vuelva a repetir. Vamos a ungir al Santo de los Santos, reconociendo a Cristo como Rey y Juez de Israel y de todas las naciones. Ya no ahorita que miramos como sombra, como borroso, como en un espejo. Le vamos a ver cara a cara para ungirlo, para ungir sus pies. Ahora, si usted tiene su mirada puesta en el blanco, aquí puede empezar a ungirlo. Porque ese es el tema. No desperdicie sus cartuchos en sus ¿cómo dice el dicho? Sus cartuchos en zanates, o no sé cómo es que dice, en sopes o en gavilanes. Mire, cada vez que sea el tiempo de la alabanza, mire, usted unja al santo. Únjalo. Jeremías 3:17. Seguimos adelante. Aquí vamos a tener una gráfica, por favor, póngale atención. Esa también está en su material, solo que aquí la vamos a quebrar o partir. Estamos hablando de 3 periodos, perdón. En esos 3 periodos están incluidas las 70 semanas en plural de Daniel. Estamos hablando de 490 años, 70 por 7, por el concepto de Shavua, y vamos con el primer periodo. Ese primer periodo se divide en 2. Son 483 años o 69 semanas, perdón. Y esas 69 semanas son la suma de las primeras 7 semanas más las segundas 62 semanas. 49 años más 434 años. Ese es el primer periodo. ¿Qué ocurre en ese primer periodo? Ya lo platicamos. Jerusalén fue reedificada en tiempo de Nehemías, tiempos angustiosos. ¿Qué más ocurre? Hay un periodo de silencio. Eso ocurre específicamente en las 62 semanas. Y ese es el primer periodo. Amén. Segundo periodo. Ese periodo es un paréntesis de tiempo. Y ese paréntesis de tiempo es el tiempo nuestro, es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo que inicia en el Nuevo Testamento con la muerte y resurrección de Jesucristo, pero específicamente con la venida del Espíritu Santo. ¿Se recuerda de Pentecostés? ¿Qué ocurre en este periodo de tiempo? Dice la profecía que después de las 62 semanas se quitará
la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. ¿Se recuerda? Eso ya ocurrió. Y también nos habla la Biblia que ocurre la destrucción, la asolación de la ciudad de Jerusalén y del templo. Ya sabemos quién es Tito, no es el Tito que está allá, sino que es el general Tito del Imperio Romano, posteriormente fue emperador. Si usted se quiere ubicar en esta línea del tiempo, estamos besando este paréntesis, lo estamos besando, hermanos. Y viene el tercer periodo de tiempo. ¿Cuál es ese tercer periodo de tiempo? Lógicamente no hay escala en dimensiones, ¿verdad? Sino que es solo para motivos de enseñanza. Ese último periodo de tiempo es esa una semana en singular, que es la semana 70 en singular. Son 7 años. Y esa una semana se divide en 2 periodos. Se recuerda que la profecía dice que a la mitad de esa otra semana, entonces los primeros 3 años y medio o 42 meses, Apocalipsis usa también 42 meses para referirse a esas mitades de semana. Apocalipsis también lo da en días, 1260 días, y por tema de espacio no me cupo, pero también la Biblia habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Se recuerda? Es el mismo concepto de 3 años y medio. ¿Y qué ocurre ahí? Al inicio de esa semana 70 se confirma el pacto de paz y seguridad, ya hablamos de él. Algo que no hemos hablado es que en esta semana es el ministerio de los 2 testigos, ¿se recuerda? De esos 2 testigos, esos 2 testigos van a estar dando testimonio delante del pueblo de Israel y de todos sus compinches del Santo de Santos, amén. Es tremendo eso de los 2 testigos. Mire, usted ya puede fungir ese papel el día de hoy y yo también. Ese es nuestro llamado. Por eso es que este rollo de las 70 semanas también es para mí. De revirón me pega, ¿sí? No se confunda. No es para mí ni para ustedes, pero de revirón toda esta información la debemos de saber y entender. Amén. Somos llamados a ser testigos, epístolas ambulantes del Cordero. Amén. Somos embajadores de Cristo. ¿Sí? No para tenerlo en un escritorio, embajador del reino de los cielos. No, para ejercitar el ministerio. Amén. Eso recomendaba el apóstol Pablo a Timoteo, ¿se recuerda? Cumple tu ministerio. Amén. Haz obra de evangelista. Hermano, el otro año hay retiros de 1 día y de 3 días, hombre. Pilas con su testimonio. ¿Qué ocurre a la mitad de esa otra semana, de la semana 70 de Daniel? En la mitad se rompe el pacto y se cesa el sacrificio y la ofrenda. Es una de esas abominaciones, ¿verdad? El sacrificio y la ofrenda. Y empieza el periodo que se conoce como la gran tribulación. No es una tribulación normal, es una gran tribulación como la que nunca ha habido en este planeta Tierra, ¿sí? Y esa tribulación lo provoca la tierra, pero más que eso, lo provoca el cielo también. Amén. Hay que completar el panorama, el diagrama, y aquí hay una flechita que está antes de la finalización de esa semana, y es la ira de Dios. Las copas de ira de Dios se derraman sobre la tierra, pero específicamente se derraman sobre el pueblo y específicamente sobre el anticristo también. Y para terminar el cuadro, la segunda venida, ¿sí? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cerrando esto, ahí hay un paréntesis, no sé si nota el color que está algo pálido para que no estorbe. El rapto, el arrebatamiento, la vida de arrepentimiento y santidad que debemos de tener. Unos la ubican al inicio de la semana 70, otros en medio, cuando es el rompimiento del pacto. Y cuando decimos que otros al final, no es al final de la semana 70. ¿Por qué no es al final de la semana 70? Porque hay un evento ahí, la ira de Dios. Y dice la Biblia en varias citas, pero tengo en mi mente 1 Tesalonicenses 1:10 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo, se me fue, versículo 9 creo yo, en que no estamos para la ira, no estamos para la ira, ¿sí? Jesucristo vino para salvarnos de la ira, para rescatarnos de la ira de Dios. Amén. Entonces el rapto debe de ser
inmediatamente antes de que la ira de Dios se derrame. Amén. Estas son las tres posturas. ¿Cuándo va a ser? A saber, no ha sucedido, ¿sí? Pero si ustedes y yo apuntamos al blanco, al monte santo de Dios, no hay pierde, hermanos. No hay pierde. Arrepentimiento y santidad. Amén. Me queda un minuto. Ya sabe los 3 periodos. Vamos a orar. Miren, hay mucho de qué orar. No caiga en el error de seguir mi oración. Hay muchas cosas por qué orar. En mi corazón está ungir al Santo de los Santos. Eso es lo que está en mi corazón. No sé qué hay en su corazón. En mi corazón también está afinar otra vez la mirada y la puntería. Nuestra mirada, nuestra puntería tiene que estar en el monte santo de nuestro Dios, no en nuestros pequeños montecitos. Hermano, la justicia, el derecho de Dios, eso es lo que vale en todo esto, no lo que yo creo que es justo y derecho. Amén. Debemos de orar por el pueblo de Israel, sí, debemos de orar por ellos, paz para ellos, pero también para nosotros. Amén. Quiero invitar un momento a los alabadores. Esto se sale del repertorio. Pero, ¿qué te parece si como tú lo desees, ungimos al Santo de Santos? Amén. Para esto no nos deberían de obligar. Amén. Pero vamos a empezar a orar. Padre amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Señor, cuánto has hecho por nosotros, Señor, cuánto has hecho. No solo cuando Jesucristo murió en la cruz, Señor, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Señor, en la plenitud de los tiempos, tú, Señor Jesucristo, moriste en esa cruz. Pero ahí no se quedó todo con la tumba. Descendiste a los infiernos, tomaste las llaves, venciste victorioso a la muerte, resucitaste al tercer día, estás sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrás con gloria. De nuevo vendrás con gloria. Señor, no debo de esperar a que se termine esa 70 semana. Señor, no debo de esperar a que los libros sean sellados y la visión sea terminada. Señor, hoy puedo ungir al Santo de los Santos. Señor, hoy lo puedo hacer. Hoy puedo ser parte de esos 2 testigos. Señor, hoy puedo poner mi mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Hoy puedo poner mi mirada en el monte santo de mi Dios. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos como congregación, ayúdanos como familia, ayúdanos como matrimonio. Ayúdame a mí personalmente y a cada uno de mis hermanos, porque esto no es un juego, Señor. El profeta Daniel recibió esta profecía, fue escogido por ti, Señor. Pero, Señor, nosotros también hemos recibido el día de hoy esta profecía, Señor. Y debemos de tener el mismo corazón que se halló en Daniel, Señor. El mismo corazón que se halló en Daniel. Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Hermano, la vida de arrepentimiento y santidad no es un juego, hermano. Este es un buen momento para ungir al Santo de Santos, hermano. Yo te invito a que por medio del Espíritu de Dios, ese hombre interior que hay en ti, unja al Santo de los Santos. Déjate ministrar por el Señor, déjate conducir por el Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.